ya desayunados. ¿Ya comieron? ¿No? ¿Otros están en ayuno? Es una bendición haber desayunado, pero si están en ayuno es una bendición mayor, ¿cierto? Es una bendición haber llegado a este lugar, ¿no? ¿Alguien corrió peligro su vida viniendo a este lugar? ¿No? ¿Cierto? Bueno, alguien dirá que subirse a Transmilenio siempre es peligroso, pero fuera de lo normal, no, ¿cierto? Una que otra dificultad, que el articulado se demoró, o el alimentador, o el bicitaxi, o que tenían solamente los 10.000 de gasolina, yo anduve muchos años con 10.000 de gasolina, pero pudieron llegar, ¿cierto? Pudieron abrazar a sus seres queridos, y si no tenía un ser querido, pues aunque sea autoabrazo, ¿no? ¿Cierto? Yo saludo hacia el Señor, gracias, papito Dios. Y pueden estar hoy aquí reunidos escuchando el consejo de la palabra. ¿Eso es bendición? ¿Están bendecidos? Ok. Hay otro lugar del mundo donde hoy amanecieron con zozobra, donde están esperando si cae una bomba o no cae una bomba, donde algunos están llorando a seres queridos, donde venimos en una semana bien compleja, donde no podemos decir que amanecieron con paz. Otros lugares del mundo que, aunque no han sido afectados todavía por las bombas físicas, sin embargo entraron en zozobra por el peligro que puede venir de una retaliación de lo que está ocurriendo entre Israel, Irán, Estados Unidos y quién sabe quién más se agregue a este asunto. ¿Qué está detrás de todo eso? Una agenda política, tal vez irreconciliable, ¿no? Porque Irán tiene su agenda política y por eso viene armándose. Pero Israel tiene su agenda política y Estados Unidos tiene su agenda política y Rusia tiene su agenda política. Y detrás de esos países hay mucha gente que dice: no quiero la guerra. Independiente del uno o del otro, no queremos ver niños mutilados, no queremos ver familias destruidas, no queremos ver eso, ¿no? Pero está el asunto de la política, ¿no? De los dirigentes que elegimos, o otros que se establecieron en el poder, o otros cuya cultura les permite estar allí en monarquías o dictaduras interminables. Y hay mucho sufrimiento y mucho dolor porque vivimos en un mundo, esto no es nuevo, esto ocurre cada temporada. Revisa la historia de la humanidad y eso es la historia de la humanidad: el imperio que nace, el imperio que cae, el que conquista el imperio, el que derrota a este, el que se levanta. Esa es la historia, esa es nuestra historia del mundo, de la humanidad. Quiero traer a mención algunas cosas que han dicho los gobernantes. El ayatollah Ali Khamenei ha tomado la decisión de elegir a 3 posibles sucesores en caso de que en estos días muera por algún ataque. Estados Unidos dice que saben exactamente dónde está y que a la hora que quieran coger su cabeza lo van a hacer. Israel habló de que iba a terminar uno por uno con los líderes militares de Irán. Y frente a eso, él dice: bueno, que me maten, pero esto debe seguir. Tienen que haber sucesores, y eso me llamó la atención. También, ¿qué está detrás de la posición del ayatollah Ali Khamenei? Su fe en Dios, sus creencias, sus profundas convicciones religiosas, es lo que está allí detrás. Y él promueve que los valores del Islam y los valores de Irán deben ser promovidos en contra de la decadente cultura occidental. Y si uno toma eso, pues la cultura occidental está en decadencia, ¿no?
Cuando miramos nuestros videos, nuestra música, de canciones, uno dice, pues, ¿quién quiere promover los valores de Occidente? ¿Quién quiere? Aún nosotros mismos tenemos que promover, que protegernos de los mismos valores de nuestras canciones, ¿no? Hablo de nuestras en el contexto latinoamericano. Se opone hay una resistencia al imperialismo occidental, es otro de sus argumentos. Y por eso decide defenderse, o más bien tener armas como las tienen las potencias nucleares. Y habla de la necesidad de la defensa de los países oprimidos. Y frente a eso, muchos que escuchemos aquí en Colombia y en Venezuela, diríamos, amén, tiene razón en esto, tiene razón en aquello. Porque nuestro corazón se inclina de acuerdo a las ideas preconcebidas que tenemos, porque de antemano ya uno tiene una posición frente a Oriente, frente a Occidente, frente a Estados Unidos, frente a Israel, frente a Irán, frente a Rusia. Entonces a veces el corazón va a querer que aparezca una noticia o un argumento que refuerce lo que yo creo, lo que yo pienso. Entonces ya hay una inclinación del corazón. Otros no. Otros no saben nada, pero entonces dependiendo de la noticia que escuchen, del youtuber que escuchen, del periódico que lean, entonces su corazón puede inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Entonces me puse a mirar, bueno, ¿qué dicen del otro lado? ¿Qué dice Trump? Donald Trump. Él habla acerca de que ha logrado, está celebrando, ¿no? Habla de un éxito militar espectacular, lo que ocurrió la noche anterior. Y ya esa sola frase va a molestar a algunos de los que están aquí. A mí no me alegra. Habla de, de que han logrado darle un golpe al principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Dice que ha logrado, o que es un mensaje a que el matón de Oriente, refiriéndose a Irán, se detenga. Y comienza a argumentar. Ha matado durante 40 años. Y yo diría un poco más. Si yo miro a Irán como cristiano, ojo, como cristiano y como misioneros, Irán es uno de los principales opositores del cristianismo, por su fe. Y cuando uno mira algunos grupos terroristas, lo que le hacen a los cristianos, llevan más de 40 años golpeando, matando, bombardeando personas que ellos es parte de su creencia. Entonces, el ayatollah por un lado dice, son nuestras convicciones y es nuestra yihad, nuestra guerra santa. Por otro lado, Estados Unidos dice, eso es terrorismo. Y ahí algunos dirán, no, este tiene razón, este otro tiene razón. Habla acerca, ya haciendo alarde de Estados Unidos como tal, dice que ningún ejército del mundo podría haber logrado este resultado tan efectivo, tan eficaz, tan rápido. Y termina su mensaje después del ataque diciendo, Dios bendiga a Medio Oriente, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a América. Faltó bendecir a Asia, a África. El ayatolá también lo hace en nombre de Dios. Y investigando a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, dice lo siguiente: primero viene la fuerza y luego la paz. Está diciendo él. Hablando de que es necesario estos movimientos, que él quiere la paz, pero que es necesario que esto se haga para que se logre la paz. Algunos dirían amén, otros dependiendo de tu corazón hacia dónde está inclinado ya. Luego habla felicitando a Donald Trump diciendo de que su decisión audaz de apuntar a las instalaciones nucleares de Irán con el impresionante
y justo poder. Nota, impresionante y justo poder de los Estados Unidos de América. Dice que la historia registrará que el presidente Trump actuó para negar al régimen más peligroso del mundo, Irán, las armas más poderosas del mundo. Porque el punto aquí es que no están de acuerdo en que tenga armas nucleares y por eso bombardearon las armas nucleares. Y está alabando a Estados Unidos por eso. Más directamente al político de esta época en Estados Unidos, ¿no? Podría ser Trump, podría ser Ronald Reagan en algún lugar, Bush, no sé. Y termina diciendo, Dios, está el tema de Dios en los tres gobernantes. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a los Estados Unidos. Y Dios bendiga esta alianza inquebrantable. Y no falta por ahí el otro que se asoma. Rusia mandó un mensaje diciendo, advirtió a Estados Unidos que hay países que están listos a entregarles sus propias armas nucleares a Irán. Y esto ha alertado también al mundo entero, que temen por una escalada nuclear de alcances no vistos nunca antes. Frente a todo esto, entonces, ¿cuál es mi posición? No estamos aquí para escuchar mi posición, tranquilos. ¿Cuál es tu posición? Tampoco estamos aquí para mirar cuál posición respaldamos de las de ustedes. Aquí el punto es cuál es la posición que deberíamos tomar de acuerdo a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿Dios tiene una agenda política? Y de eso vamos a hablar. La agenda política. Y vamos a escuchar a un gobernante, no los mencionados anteriormente, sino al gobernante al cual nosotros seguimos, que es nuestro rey, nuestro Señor, porque nosotros ya tenemos un gobernante. Y a ese gobernante es al que debemos oír. Y vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Lo que tú debes mirar es si lo que yo comparto es lo que dice el texto. Y si es lo que dice el texto, entonces es fiel a lo que nuestro rey dijo. Y eso nos debe inclinar nuestro corazón hacia esa posición. ¿Listos o me metí en problemas? Algunos me miran como que me metí en problemas. A ver, que el Señor me ayude. Hechos capítulo 1. La agenda política. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Está hablando del Evangelio de Lucas. Y mira cómo menciona a nuestro rey, diciendo que él hizo y enseñó. No enseñó y después hizo. O aún peor sería que enseñó y no hizo. Él hizo y enseñó. Lucas le escribe a Teófilo diciendo, todo lo que escribe en el Evangelio de Lucas fue lo que Jesús hizo y enseñó. Y dice las cosas que Jesús comenzó, es decir, no terminó, las inició y continúa haciéndolas. El versículo 2 dice, yo también traje mis armas, tiene que estar arma, a ver si me funciona. Vamos, poderoso gorro, funciona. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. El 3 continúa así.
a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una necesidad muy grande que tienes tú, tengo yo, tiene la iglesia y el mundo, es entender el reino de Dios. El entendimiento del reino de Dios te dará una óptica clara frente a las mareas políticas, frente a los movimientos políticos siempre tan inestables, siempre tan peligrosos, siempre tan destructivos, porque se toman decisiones supuestamente en beneficio de la humanidad y cuando tú vas a mirar los resultados siempre son dañando a la humanidad. Entonces, cuando nosotros, como aquel día en que Jesús se reúne con ellos, comió con ellos, los reunió para darles instrucciones. Ese día ellos pudieron comer juntos, estar juntos, cantar juntos, orar juntos, estar con Jesús en el centro, mientras el mundo se estaba muriendo, mientras había un conflicto terrible afuera, mientras ya estaba en gobierno, había terminado el tiempo de Calígula, ahora estaba el tiempo de Nerón. No sé cuál de los dos fue peor, pero también hay un contexto político en medio del Evangelio de Lucas. Y le está diciendo, en medio de esa situación, cuando Jesús se reúne con los discípulos, también hay un ambiente político muy pesado afuera. Tan pesado afuera que hace 40 años los líderes políticos crucificaron a Jesús en sociedad con los líderes religiosos. El Salmo 2 dice, se unieron los poderes del mundo contra Cristo y contra su ungido. Imagínate el nivel de oscuridad. Toda la política y el arsenal del mundo contra Dios. Y él muere en la cruz, resucita a los 40 días, el clima político es complejo. Y entonces viene el rey de Israel, el rey del cielo y de la tierra, el rey de Colombia, el rey de las naciones, a dar orientación. Tienes que ver hechos y los evangelios dentro de un tema político y dentro de un tema de gobierno. Cuando tú miras cuál es el tema, mira cómo magistralmente Lucas lo sintetiza. ¿De qué habló? Del reino de Dios. Cuando tú miras el evangelio, el primer tratado, ¿de qué habló Jesús? Del reino de Dios. Se la pasó así, con plastilina, con figuras, con parábolas, con enseñanzas, con lo que hizo y enseñó, procurando que entiendan qué es el reino de Dios. Tienes que tener en cuenta que Jesús fue encasillado primeramente en una mente política. El Mesías la lectura del Mesías era una lectura política de Israel y Jesús no quiso que lo metieran en esa interpretación. Por eso cuando lo buscaban para coronarlo rey, lo iban a coronar rey después de que él multiplicó el pan y le dio de comer al hambriento, después de haber sanado a mucho enfermo, de que la gente viera el poder de Dios y el amor de Dios. Dijeron, ese es el rey, ese es el Mesías, y él va saliendo de escena, porque a él no le interesa que lo encajonen dentro de la cosmovisión política del mundo, porque es diferente. Y ese rey va a dar su vida. No es un rey que derramó sangre de gente, sino un rey que derramó su propia sangre por la gente. Y resucita. Y comienza a darles a ellos un mensaje no virtual, sino presencial. Porque a veces nos alimentamos nosotros de los tweets y una serie de cosas virtuales susceptibles a la manipulación, a la edición. Él no permitió ni que lo editaran, ni que le apareciera su mensaje en memes fuera de contexto, sino que se apareció vivo, con pruebas indubitables de su victoria, de que Él es el Rey. ¿Por qué hace énfasis en la resurrección?
Porque es que la resurrección es la evidencia de que Él es Dios. Y no solamente de que Él es Dios, sino de que ese Dios se hizo hombre, se hizo mortal para vencer el pecado y para derrotar el mundo, el mundo y al diablo, los principales problemas de la humanidad. Y aparece con su resurrección para diciéndoles, vean, no era cuento lo que yo les dije, no era cuento. Vine a darle a la raíz al principal problema de la humanidad, que era cómo se había perdido el reino de Dios. Y se aparece vivo. Y luego de que lo ven resucitado, dice, bueno, siguen las lecciones. Les di unas primeras lecciones mientras estaba aquí, vino a la cruz, padecí, que padeció en esta tierra, y ahora vengo a continuar con la lección, a continuar con la temática. ¿Y cuál es su temática? El reino de Dios. Porque dice que les siguió hablando durante 40 días después de su resurrección, y este es el tema, el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que su gente, sus escogidos, entiendan qué es el reino de Dios. Porque si no se entiende el reino de Dios, tú vas a entender la Biblia desde tu posición política, desde tu posición moral o desde lo que te influencian otro tipo de lecturas. Aquí hay una batalla inicial. Y es la batalla en la mente y en el corazón de sus escogidos. Y la batalla es porque entiendan el reino de Dios. Y tú miras los evangelios, tú sabes que no fue para ellos fácil entender el reino de Dios, así como para nosotros tampoco es fácil. Porque todos venimos aquí con experiencias personales, con historia familiar, con historia de país, con historia política. Y la enseñanza de la Biblia batalla con esos lineamientos que nosotros traemos, con esas posiciones. Viene la Biblia y se enfrenta a una serie de argumentos e ideas preconcebidas que han caminado con nosotros durante años. Entonces el Señor tiene que martillar y martillar y martillar en la enseñanza de lo que es el reino de Dios. Cuando entendemos el reino de Dios, veremos de forma muy diferente a las naciones de la tierra, la política del mundo, el ritmo de este mundo, porque es muy diferente el reino de Dios a la política del mundo. Por eso Dios como rey tiene una agenda política, Él la tiene y está dando instrucciones sobre ellos. En ese sentido del reino de Dios, ¿qué quiere Jesús que sepamos respecto al reino? O Lucas, algunas cosas que extrae. Tienes que leer el Evangelio de Lucas para que puedas ver lo que Jesús hizo y enseñó. Pero aquí, empezando Hechos, el énfasis de Lucas es en esos dos verbos. Queremos entender el reino de Dios o transmitirlo bien, el reino tiene que enseñarse. ¿Y cómo se enseña? De forma presencial. Y se enseña haciendo y después de hacer, hablar. Porque qué fácil es hablar. Qué fácil es decir lo que debería ser correcto. Qué fácil es protestar con aquellas cosas que no deberían ser. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con hacer y enseñar. ¿Te duele el hambre del mundo? Ok, busquemos un hambriento y le damos de comer antes de hablar de eso. ¿Te duelen los viejitos? Sí, la gente desprotegida, ok, visitemos a uno. ¿Sientes carga por los niños que están en Estados Unidos o en Irán? Ok, aquí alrededor hay muchos. Entonces expresa tu indignación, tu carga, más que lamentándose y mandando estados y memes y cosas así. Ve y busca un niño y abrázalo, que también dentro del contexto vive en violencia. Entonces el reino de Dios es muy práctico. Y la manera como el Señor establece el reino es diciendo, vean, el reino se hace. Y cuando tú lo haces, lo enseñas.
Protejámonos de la constante tendencia a hablar y no hacer nada. Dijo Facundo Cabral en una de sus canciones: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, eso lo dijo Jesús, pero Facundo Cabral lo acotó a una canción. Y termina él diciendo: y un pacificador no es solamente el que no quiere la guerra. Un pacificador es el que hace acciones por la paz. Y ahí tiene que ver, el reino se hace y se enseña. ¿A quiénes? A los escogidos. Cosa que una posición mía, o más bien, una posición no, una responsabilidad que tengo yo y los líderes de GPS y pastores en otro lugar, es que sigamos enseñando a los escogidos lo que es el reino de Dios. Pero tocar el tema político es cosa difícil. Por eso muchas veces me he cohibido de abordar algunos temas, precisamente por cuidar la unidad de la iglesia y porque lastimosamente la iglesia también cayó en la polarización en la que está el mundo. Y lo digo, Dios no es de derecha, aunque la Biblia hable de su diestra. Dios no es de izquierda, tampoco es de centro. El reino de Dios es del cielo, no es terrenal. Y no podemos ver ni entender asuntos de gobierno hasta que no dejemos que la palabra de Dios limpie nuestra mente de esas inclinaciones. Y los escogidos deben ser instruidos en el reino de Dios. Yo le pido a Dios sabiduría para eso, porque fue lo que Jesús hizo. El reino, el reino, el reino, el reino, el reino, el reino. Y hay que hacer un énfasis en el reino de Dios a sus escogidos. Porque podemos hablarle al mundo del reino de Dios, sí, pero aquí el énfasis es: necesito que mis escogidos la cojan, lo entiendan. Y para eso se requiere enseñanza, con acciones prácticas que antecedan a la enseñanza. Pero lo más importante aquí, en este reino de Dios, es la evidencia de la resurrección. Porque es que Él está allí resucitado para seguir completando la enseñanza. Y no podemos perder de vista por qué murió el Señor y por qué resucitó y para qué resucitó. Y entender que Él es nuestro referente, Él es nuestro Rey. La resurrección es la que muestra que Dios está haciendo algo en la tierra y que tú fuiste escogido para esa tarea. Tú eres un escogido del resucitado. Porque aquellos que están en este pasaje ya murieron, ya están con Dios y ya hicieron su tarea. Pero ahora, ¿cuáles son los escogidos? Ustedes que están aquí. Tú estás aquí porque Dios te escogió y porque quiere que entiendas el reino. Porque Él empezó a hacer cosas, lo que Jesús empezó a hacer, pero no ha terminado. Lucas habla de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y Hechos habla de lo que los apóstoles continuaron haciendo y enseñando. Y de lo que la iglesia debe continuar haciendo y enseñando. El reino de Dios no se detiene, sigue trabajando. Y hoy, en medio del ambiente político del mundo, el reino de Dios sigue trabajando. A Él, al reino de Dios y a nuestro Rey, no lo cogió de sorpresa eso. Él sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debes llevarte? La necesidad de entender el reino de Dios y a nuestro Rey. Cuando ponemos nuestra posición en Él, nuestra mente en Él, entonces no nos influenciará ni el ministro israelí, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el ayatollah, ni Bailey en sus noticias, ni Maduro, ni ningún otro persona. Tendrás una posición clara, porque estás allí escuchando al Señor. Él siguió hablando en el versículo 4. Los poderes humanos son temporales. Por eso me voy a quitar el sombrero un ratico porque parece que necesito ahora un poquito de frío.
Perdóneme la falta de fashion. Y estando juntos, viene una orden para ellos y para ti que eres escogido. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el Señor tiene sus poderes que no cambian, que no menguan, que no necesitan ser renovados. Tú ves los poderes humanos, las bombas, las armas nucleares, y cada vez pasa como la tecnología. Tiene que irse renovando, actualizando. El de Dios no. El de Dios es para siempre. Y Él quiere, en su agenda política, que entiendas el reino. 2, que recibas el poder necesario para la agenda. ¿Por qué? Es primero el poder para que la agenda se establezca. El poder para que después venga la paz. Pero dentro del entendimiento de lo que Jesús habla como poder y de lo que Jesús habla como paz. Que es diferente a lo que el mundo habla de poder que a lo que el mundo habla de paz. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por eso tenemos que entender que en esta agenda hay una batalla. Y esta batalla requiere de poder, de mucho poder. Y por eso Él introduce dentro de esta agenda política a nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. El Padre tiene un plan. Cristo vino e hizo su parte. Y ahora es el momento del Espíritu. El dirigente de nuestras mentes y nuestros corazones, si se lo permitimos. Dios viniendo a habitar entre nosotros para empoderar a sus escogidos. Y les dice, estando juntos, les da una orden. Y les dice, esperen la promesa del Padre. ¿Qué prometió el Padre? Investirlos con poder de lo alto. Hoy el mundo, su gran preocupación es que no queremos que armas tan poderosas estén en manos equivocadas. La preocupación de Dios es que Él sí quiere que el poder más sobrenatural que hay esté en las manos correctas. El mundo se preocupa, hoy esa arma en esas manos. El Padre dice, esas manos sin poder, ese cuerpo sin armas, esa comunidad ahí, necesitan poder. Mientras el mundo se preocupa, no queremos que tal persona tenga poder. La preocupación de Dios es, yo sí quiero que tengan poder mis escogidos. Y entonces les da una orden a los apóstoles. Esperen a que el Espíritu de Dios descienda. Y eso va a ocurrir dentro de no muchos días. Dame el versículo 6. No, devuélvete al 5. La orden para ellos es esperar. Para nosotros no es esperar.
Si ellos tuvieron que esperar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No. Ellos tuvieron que esperar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no había venido. Pregunta, ¿el Espíritu Santo ya vino? Sí, vino sobre ellos y no se fue. Ahí se quedó. Buscarlo. Para ellos la orden es esperar. Para nosotros es búsquenlo. Digo, esperen a que Él venga sobre ustedes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Buscar que Él esté sobre nosotros. Es buscar su gobierno, su guianza, su influencia, su dirección. Es buscarlo en oración, en adoración. Es decir, quiero hacer tu voluntad. He mencionado varias veces como Juan Wesley en su época estaba escuchando un mensaje como este en un rincón de una congregación y escuchó esta frase: la gente aún no sabe lo que Dios haría con alguien completamente rendido al Espíritu Santo. Y dijo, ¿habrá alguien que quiera rendirse completamente al Espíritu Santo? Y él por allá dijo, yo quiero. Y su vida consiste en cómo él empezó a buscar y a someterse y a rendirse al Espíritu Santo. ¿Y qué brotó de eso? El tremendo avivamiento que se despertó en el lugar donde él estaba y en la generación que él presidió. Un asunto sobrenatural, porque un hombre, uno solo dijo, yo quiero, Espíritu de Dios, que estés sobre mí. Y eso es lo que Dios nos ordena. En medio de este conflicto, busca al Espíritu Santo. El problema es que Google registra una cantidad de búsquedas y en esa no está, la gente está buscando al Espíritu Santo. La gente está buscando a las Kardashian, la gente está buscando cuánto quedó el partido de Millonarios con Nacional, la gente está buscando cómo va el Mundial de Clubes, la gente está buscando el ganador del Oscar de la Academia, la gente está buscando cómo bajar de peso. La gente está buscando cualquier cantidad de búsquedas así sin mencionar las pecaminosas. Pero no está registrado, los cristianos están desesperados buscando al Espíritu Santo. No está. Ni la inteligencia artificial lo registra. Porque eso es la inteligencia artificial. La inteligencia espiritual te lleva a buscar al Espíritu de Dios. Y no puedes caer en el error de cualquier cosa, inteligencia artificial. Se volvió una maña. Ay, vamos que hice la guía. Eso es pereza para pensar. Eso es no querer buscar. Y el Señor te está diciendo, busca al Espíritu de Dios. Y el buscar implica tiempo. Eso quiere decir, deja de buscar otras cosas. Y busca que el Espíritu de Dios esté sobre ti. Ahora, ese es un encuentro humano celestial. Y es permitir que Él venga sobre nuestra humanidad. Y que comience a dirigir nuestra humanidad para que nuestra humanidad nos dirija a nosotros. Y un error que puedes tú tener en medio de este conflicto armado es tomar una posición que tu humanidad, tu corazón, te inste. Y cuando tú tomas una posición equivocada frente a algo, dejas de ser sal y dejas de ser luz. En este encuentro humano celestial o divino humano, la idea es que Él esté sobre nosotros, sobre nuestra humanidad, sobre nuestra naturaleza. Eso es algo que el Señor necesita para poder revestirnos de poder. No habrá poder manifiesto si no buscamos lo que Él nos da, a quien Él nos dio. Este poder para cumplir la agenda depende de la dirección y el empoderamiento del Espíritu Santo. Y eso es más poderoso que una bomba nuclear. El asunto es que se activa cuando un ser humano deja que Él esté sobre. No va a actuar solo el Espíritu Santo porque el diseño de Dios
es que el Espíritu de Dios venga sobre alguien. Y no va a actuar con personas con buenas intenciones que no tienen el Espíritu de Dios sobre ellos, porque si no ha tomado una posición diferente. Necesitamos al Espíritu de Dios. Ahora sí el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: ten en cuenta que llevan 3 años aprendiendo reino de Dios con el ejemplo y la enseñanza nada más y nada menos que del mismo Rey, que es el Señor Jesucristo. Ha muerto, ha resucitado, y 40 días de un diplomado, de un intensivo, de un doctorado, de una especialización en reino, y todavía no la cogen. Esta pregunta que ellos hacen muestra lo confundidos que están. Analicémosla. Entonces los que se habían preguntado, los que se habían reunido le preguntaron frente a semejante exposición, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira 3 aspectos de la confusión. ¿Restaurarás? El Señor no vino a restaurar, el Señor vino a hacer cosas nuevas, un mundo nuevo, una tierra nueva. Él vino a salvar, no a recomponer, porque la humanidad se perdió en Génesis, allí se deshizo. Y antes de que todo este asunto, toda esta bola de nieve que empezó con Adán llegue a su final, entonces Él salva para hacer cosas nuevas. Pero ellos, ese restaurar está conectado con los mejores años de Israel. Cuando miramos la historia de la humanidad, se habla de la edad de oro de Israel. 120 años, 40 años de Saúl, 40 años de David, 40 años de Salomón, donde Israel fue potencia y donde Israel era el coco de las naciones. Y ellos añoran ese tiempo, porque hace parte de lo que ellos interpretan como las promesas de Dios, restaurar el reino de David. Entonces está hablando acerca de restaurarás, y Señor, no hablamos de restaurar. Gracias por traerme otro poderoso. Este está potente, está bueno. Ahora, el Señor viene hablando del reino de Dios. Mira cómo pesa el aspecto político. Mira cómo pesa el aspecto personal. Mira cómo pesa la posición que uno tiene. Restaurarás el reino a Israel. Ellos tienen aquí Israel, 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 Israel metido. Y hace rato Dios dijo: Israel cumplió su etapa, pongámoslo a un lado, ahora voy por las naciones de la tierra. Pero ellos, es Israel. Hoy en día sigue el mismo asunto. ¿Por qué hacen ellos lo que hacen? Tienes que tener en cuenta el contexto de Israel, su nacimiento, su fundación, cómo Dios usó a Moisés para destruir a Egipto, imperio del mundo en ese momento, para levantar de ellos una nación a quien Dios mismo llamó el pueblo de él. A ellos Dios les dio los mandamientos de la ley. A ellos Dios les dio los límites geográficos de su tierra, y todo eso es su historia. Para nosotros es Biblia, para ellos es historia patria. Y cuando ellos se meten allá a leer Deuteronomio o algunos de los profetas que dice: desde aquí hasta aquí es Israel, ellos van a pelear por eso. Y cuando tú miras los héroes, mira el Antiguo Testamento, son solo héroes militares, héroes de guerra. Sansón, David, a quien metas allí era gente que empuñaba armas. Ellos no tienen otra lectura de la justicia de Dios que no es la del Antiguo Testamento, porque nunca aceptaron a Jesús. Entonces la lectura frente al panorama político es esa. Y ellos dicen: aquí dice y aquí dice que va desde aquí hasta acá.
y nos dejaron este pedacito. Entonces cuando se meten allí a bombardear, ellos sienten que están reclamando lo que es suyo. Ten en cuenta que a ellos los sacaron de su tierra, como estaba dicho por el profeta, y fueron descarrilados por las naciones, y en las naciones hicieron lo que quisieron con ellos. En España los expulsaron cuando quisieron, lo que hizo el holocausto nazi. Ellos han sufrido también. Ellos dicen, tenemos derecho a protegernos, y tienen muchos versículos que respaldan eso. Entonces cuando uno ve aquí esa cosmovisión de Israel, eso es algo milenial. Y ellos que no tienen a Cristo, que no tienen el Nuevo Testamento, no van a ver de otra manera. Lo siguen viendo así. Y aquí el Señor está sacando a sus 12 discípulos de ese contexto y de esa cosmovisión. Y luego dice, en este tiempo, confusión de tiempo. Hay cosas que son a futuro. Y sí hay promesas. Sí hay promesas de cómo Dios restaurará algunas cosas de Israel. Y lo va a hacer. Pero no en este tiempo. Ellos lo querían ya, inminente. Ahora. Ahí el reino de Dios, la agenda política de Dios, te muestra un final de las naciones. La agenda política de Dios tiene la revelación de la agenda política humana. La agenda política de Dios no planea los movimientos políticos humanos, pero los conoce. Entonces, cuando uno abre Apocalipsis, 7 rollos, 7 trompetas, 7 copas, te está hablando del final de la historia, cosa que Dios ya conoce de antemano. Y que nos ha dado allí algunas cosas para que nosotros tengamos estabilidad. Los rollos muestran el desarrollo, por eso son rollos. Cuando tú los abres se desarrollan y te muestran cómo va a seguir avanzando la política mundial. Y ahí en esos rollos te habla de los jinetes del Apocalipsis. Por favor, no le hagan caso a las películas de Hollywood cuando hablan de estos temas. Que alguien se guía es de Apocalipsis, de las películas. Y ahí muestran cómo uno de esos caballos que están allí hablan de una guerra mundial que va a devastar el mundo entero. O sea, ese temor de guerra nuclear va a llegar a su fin. Todo este asunto, todo este aviso de camorra, de pelea, de disputa, es solamente cómo se está vislumbrando el tejido humano, el tejido político, el tejido social que va a tener su cumplimiento al final. Dentro de nuestra posición escatológica, que es el entendimiento de los eventos futuros, entendemos que la iglesia no va a vivir eso. Entonces, cuando yo veo esas noticias y el temor que hay, la Biblia dice que van a haber guerras y rumores de guerras. O sea, no quiere decir que no hay guerras, las van a haber. Pero esa batalla que va a dejar el mundo en una miseria impresionante, todavía no es. Porque antes de eso, el Señor lo dijo en Mateo 24, es necesario que el evangelio del reino sea predicado en todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Y para eso estamos nosotros. Él tiene su agenda de predicación mientras va ocurriendo. Pero ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Pero el asunto es el tiempo. Entonces hay una confusión de cuál es el tiempo. Quiero decirles, eso está a futuro, cerca, pero está a futuro. Aquí el punto es, no te preguntes si es el año que viene. No es lo que Dios no quiere hacer énfasis en, les voy a decir la hora exacta, el momento, el día, no. Simplemente mira cómo Él le responde a esos testigos confundidos. Versículo 7. Les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, hay cosas, no es que Jesús las desconozca, es que no tiene
la autorización para decirlas. Del Padre, porque Jesús, siendo Dios, igual que el Padre, se somete. Ellos se someten mutuamente. El interés de nuestro rey en su agenda política no es decirnos exactamente cuándo estalla eso o cuándo Israel es restaurado, porque llegará un momento donde las naciones del mundo serán todas contra Israel. Eso está escrito, y va a aparecer Jesús allí en el monte de Sión a defender lo que escatológicamente se llama como la guerra del Armagedón. Eso va a ocurrir. Hay una película que se llama El Armagedón. No se guíe por esa película. Eso va a ocurrir, está profetizado. Pero eso tiene que ver con Israel. Con Israel. Aquí les está diciendo, no se trata de Israel. Se trata de los escogidos de este tiempo. Él hizo aquí a Israel porque Israel no quiso tomar para sí al Mesías. A los suyos vino, a su pueblo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces se salió de ahí, porque a Dios no lo podemos limitar en una constitución, en una política, en un territorio, en un nombre de un país. Y entonces extiende más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, de voluntad de hombre o de mujer, sino que son engendrados por Dios mismo. Eso es la iglesia. Israel aquí, la iglesia acá. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Y les costó trabajo entender eso. Cuando tú miras el desarrollo del libro de los Hechos, es la acción divina para diciéndoles a ellos: se trata del reino de Dios, no del reino de Israel. Estaba esto tan metido aquí que ellos solamente querían evangelizar judíos. Los cristianos solamente se volcaron hacia los judíos y todavía dudaban si debían predicarle al que no es judío. Y por eso el Señor tiene que entrar en un rompimiento, y para eso escoge al apóstol Pablo. Por eso le da una revelación, un éxtasis a Pedro, diciéndole: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Es hora de ir a los gentiles. Es un rompimiento. Tú miras que Lucas comienza a mostrar cómo Dios golpea y golpea y golpea el paradigma de Israel. Por eso Pedro en su carta dice que la iglesia es pueblo adquirido por Dios. Así que hoy el pueblo de Dios es la iglesia. Y todo iraní que entra a la iglesia, y todo judío que entra a la iglesia, y todo americano que entra a la iglesia, y todo venezolano que entra a la iglesia, y todo colombiano que entra a la iglesia es pueblo de Dios. Y no podemos nosotros rayarnos con las naciones de la tierra, porque hacia las naciones de la tierra es nuestra misión. No podemos tomar una posición partidista, desequilibrada en medio de esta posición. Y entonces nuestro rey, después de esta pregunta que está como enfocando la dirección, porque así son nuestras preguntas, entonces él tiene que volver: hey, vengan, ya, dejen ese asunto y quiero atraerlos aquí. Les dicen: no les toca a ustedes saber el tiempo y tampoco se trata de Israel, hay algo más grande que esto. Versículo 8. Y otra vez la insistencia: pero recibiréis poder. Y poder ahí es dinamis. ¿A qué le suena eso? Para explotar todo lo que necesite ser explotado con el poder del cielo, con el poder del Espíritu Santo. Si se alarma uno con el poderío nuclear, imagínate con lo que es la plenitud del poder de Dios. La Biblia habla de este poder diciendo que este poder levantó a Cristo de los muertos y que ese poder también resucitará nuestros cuerpos mortales y que ese poder fue el poder dado a la iglesia misma. No es un poder para matar, es un poder para vencer la muerte. Y Él, el resucitado, está diciendo: esta expresión de poder que es la resurrección
este poder que me resucitó es el que va a venir sobre ustedes. Y ellos, ¿y el reino de Israel para cuándo? Ay, es el poder, el poder. Ay, entonces el armamento nuclear, no, es el poder para ustedes. Ay, entonces ¿qué hacemos con Trump? Es el poder. Poder, poder, poder sobre ustedes. Mientras el mundo pelea por, uy, cuidado con las armas poderosas, el rey está gimiendo. Entiendan que esto es una batalla y yo estoy en medio de eso. Y hay una agenda de gobierno y de reino donde tengo el mayor arsenal posible y es para ustedes. Recibiréis poder ¿cuándo? Cuando el Espíritu de Dios esté en su posición correcta. Porque el Espíritu de Dios está dentro de sí, dentro de ustedes. Voy a decir otra vez. Porque el Espíritu de Dios está dentro de ustedes. Y quiere estar sobre ustedes. El problema es que no está sobre, está adentro, pero no sobre. Porque tenemos una iglesia que se dirige por sus urgencias, sus necesidades, sus temores, sus necesidades, sus intereses, pero no está enfocada en el reino de Dios. Y ese es un mal que ha venido muchas veces por la predicación. Un enfoque muchas veces humanista en la predicación. Un enfoque donde, ay, ¿cómo hacemos para que te reconcilies con tu ser querido? ¿Cómo hacemos para que tal persona vuelva a casa? Desligo al que... para que te vaya bien en el trabajo, oremos para que te pases esas hojas de vida, y enfocado tanto en nuestro reino personal, en nuestro reino, en nuestro gobierno, en nuestro hogar, de puertas para adentro, que de tal manera que todo esté bien ahí, me importa un comino el mundo. Si estoy bien con mi esposo, con mi esposa, si el hijo está en casa, si todo marcha bien, la economía, no hay enfermedad, chéverísimo, vámonos a pasear. Y eso no es la iglesia, ni es lo que Dios está formando allí. No está allí reunidos para decirles, mira, Judas, el otro, el que estaba vivo, te prometo que te voy a traer tu esposa. A ti, Pedro, te prometo que no volveré a sanar tu suegra. Juan, yo te prometo que tendrás un mejor trabajo, ya que tú sembraste las redes y la barca. Y te prometo a ti, Simón el celote, que te buscaré un lugar así de deal o algo allí, te abriré una puerta. No, pero así somos nosotros. Ay, Señor, lo del mercado. Ay, Señor, aquello. En nuestros reinos, pequeños reinos, nuestras pequeñas preocupaciones, encerrados, y un arsenal de poder, esperando para ver a qué hora nos conectamos con la misión. A veces buscamos al Espíritu de Dios solamente por el corazón afligido. Quiero que me consuele, alguien que me acarrasque la cabeza. Y cuando uno va a mirar es que se murió el gato y yo estoy en un terrible duelo. No está mal llorar por un gato. Llore. Pues si llevas un año llorando por el gato, ¿a dónde está el corazón? ¿Dónde? Tú no los ves a ellos, y ese es nuestro problema. El problema es que el Espíritu de Dios vino a convencernos de pecado, a mostrarnos a Cristo, pero no queremos que el Espíritu de Dios gobierne. No lo buscamos. Por eso no entendemos el reino. Por eso nuestras vidas son dirigidas por otras brújulas diferentes. Y no es, cuando Él venga sobre, entonces recibirás un poder. ¿Por qué? Porque Él te va a enfocar a la agenda política de Dios, a la agenda del Señor. Y me seréis testigos. Wow. Eso es un arma poderosa. Testigos. El infierno tiembla ante los testigos ungidos. Porque ese rey que le dio su estocada final al diablo y al imperio de la muerte, ahora quiere ir por
todas las naciones del mundo, por todas, colocando cosas que exploten, fortalezas, cosas que exploten lo que trae muerte al mundo. Él está buscando que tú estalles en algún lugar. Mira la visión de Dios. Y me seréis testigos. Testigos es la palabra griega mártir. Personas que están dispuestas a dar su vida por una causa. Me seréis testigos. Cuando tú entiendes lo que es el reino de Dios, estás dispuesto a entregar todo por él. Cuando no, es porque el Espíritu de Dios no está sobre nosotros y no hemos entendido la relevancia de aquello para lo cual Dios nos llamó. Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Dónde queda Jerusalén? En Israel. Me seréis testigos en toda Judea, en Israel. Me seréis testigos en Samaria, ahí, dentro de Israel, pero sin ser de Israel, Jordania, y hasta lo último de la tierra, Irán, Irak, Afganistán, Corea, Estados Unidos, Colombia, Perú. Eso es lo que yo quiero. No dejen que la agenda política humana los encasilla ya. La visión de Dios es global y es generacional. Está buscando dónde explotar. Si hay algo a lo que el infierno le teme, no es a las bombas nucleares. Eso es lo que él quiere activar. Si hay algo a lo que el infierno le teme, es a los testigos llenos de poder. Una vez, personas quisieron ser testigos, y ni siquiera ser testigos, tal vez querían promoción propia. Entonces se pusieron a echar fuera demonios en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Y confrontaron al demonio. Dijeron: te ordeno, te conjuro por Dios, que salgas en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y entonces el demonio, antes de zarandearlos, les respondió: a Jesús conozco y hemos oído hablar de Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y les dio 3 vueltas. ¿En qué hago énfasis? Hemos oído hablar de Pablo. En el infierno se hablaba de Pablo. Se decía: ahí viene. Y por eso los ataques. Pero él era un testigo lleno de poder que había logrado quitar el paradigma de Israel de su mente, que había logrado dejar su ímpetu farisaico a un lado, que desde que conoció al Espíritu de Dios se inclinó ante él y que dejó que lo dirigiera toda la vida y vivió para una cosa: para ser testigo del reino de Dios. Y eso quiere Dios ahora, porque Pablo ya no está, Pedro ya no está, Juan ya no está, pero estás tú. Y tú eres un escogido. Tú eres un escogido. Dios tiene una agenda que no puedes perder de vista. Y se trata del reino de Dios, no de ninguna posición política humana. Así que hagamos un compromiso con Dios. Dile: Señor, enséñame a entender el reino. 2, quiero el poder. 3, para ser testigo donde tú me mandes. Ponte de pie. Amado Padre, oro, Señor, por el conflicto de Irán, de Israel, de Estados Unidos, Señor. Y te ruego, Dios, que detengas la muerte. Te ruego, Señor, que intervengas en medio del orgullo humano y de la política humana. Y te rogamos, bendito Dios, que no aparezcan cosas horribles, porque tú no quieres eso. El rey que dio su vida no es el político
que no le importan las vidas. Tú diste tu vida, Señor, y te rogamos que intervengas. No nos ponemos a opinar a favor del uno o a favor del otro. Te pedimos que impidas la guerra. Te pedimos que no venga más muerte, Señor. Te lo rogamos, Dios. Sin embargo, tú eres el que conoce el desarrollo político humano. Y en medio de esto hay una tarea imperdible, hay una tarea de la cual debemos nosotros concentrarnos. Una tarea, bendito Señor, supremamente importante, y es entender la agenda de Dios, la agenda política de Dios. Y el primer punto, Señor, es que podamos entender el reino de Dios. Dile a Dios, Señor, enséñame tu reino. Dile, ayúdame a entender tu reino, Señor, tu gobierno. Permíteme ir a las Escrituras y que las Escrituras me revelen el reino de Dios. Dile al Espíritu de Dios, porque para eso Él vino, para ayudarte a entender el reino. En aquella conferencia de 40 días aún no entendían el reino, pero el Espíritu que vino sobre ellos les ayudó a entender el reino. Dile, Señor, yo necesito lo mismo. Pedro necesitó un éxtasis para romper paradigmas. Dile, Dios, yo tengo paradigmas. Rompe mis paradigmas. Rompe todas aquellas cosas que me llevan a interpretar de forma equivocada la política. Atrévete a decir eso. Dile, Señor, rompe los paradigmas que me llevan a enfocarme en mi reino personal, en mis pequeños reinos. Porque, Padre, tú has venido a tu iglesia y has mirado a tus escogidos, y lo que tú ves son pequeños reinos. Reinos con nombre y apellido, Señor, que no es tu reino. Muere a tu reino. Muere a tus intereses personales y egoístas, y enfócate en aquello por lo cual Jesús dio su vida en la cruz. Muere a tu reino. Muere a tu reino. Puedes empezar a morir hoy a tu reino. Yo quiero morir al mío, Señor. Perdona el desenfoque, porque el desenfoque se va por estar concentrados en reinos personales, bendito Señor. Amado Dios, tú vas más allá de los países, más allá de las fronteras. Por eso dijiste en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso esta iglesia se llama Iglesia Puerta de Esperanza para las Naciones, porque no queremos limitarnos, Señor. Queremos, bendito Dios, bendito Rey, recibir tu agenda, tu directriz, tu territorio. Y el reino de Dios tiene que extenderse al mundo entero. ¿Y cómo se extiende? Con testigos. Testigos llenos de poder, Señor. Llenos de poder. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a buscarte y a dejar que estés sobre nosotros, Señor, porque queremos ser investidos con poder de lo alto. No fuimos llamados a quedarnos encerrados en un edificio, sino a ser empoderados en charlas que nos enseñen el reino, la misión, el cómo ser testigos, y luego ir a las calles, a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a nuestra Samaria y a lo último de la tierra, Señor. Y yo oro, Padre, para que esta iglesia se enfoque en eso, bendito Dios. Nos enfoquemos en eso. Enfócate. No temas decir, quiero ser testigo. Quiero ser testigo. Queremos ser testigos de Dios, Señor. Testigos de Cristo, Señor. Llenos de poder. Porque lo que el mundo necesita es convicción de pecado, Señor. El mundo necesita tener convicción de la justicia de Dios en Cristo Jesús en la cruz. El reino necesita entender el perdón de Dios, la gracia de Dios y cómo tú ves la vida, Señor, el reino de Dios. Ayúdanos a eso, Padre, te lo ruego. Te ruego, poderoso Dios, que venga hambre y sed por ser testigos, por vivir para Cristo, para el resucitado, Señor. Te ruego, Dios, que vengan pruebas indubitables de tu resurrección a aquellos que la necesitan, Señor. Como lo hiciste con Tomás, quien recibió tu visitación, Señor.
rompiendo sus más profundos paradigmas, Dios. Yo oro, Padre, por aquellos que necesitan evidencia de tu resurrección, pero no te pedimos que vengas aquí a entretenernos, a demostrarnos que tú eres Dios. No necesitas demostrarnos que tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres nuestro Señor y hemos creído en ti. Queremos ser testigos, Señor. Dile al Señor: quiero ser testigo, quiero ser testigo, 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 testigo de Dios, testigo de Cristo, Señor. Por favor, llénanos con tu Espíritu. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Ven sobre mi vida, Señor. Ven sobre cada ministro, Señor. Sobre cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, ven, ven y llénanos. Llénanos, llénanos, perdónanos por desenfocarnos, por tenerte a un lado y no sobre. Y por favor, llénanos. Llénanos, Señor. Llénanos. Llénanos, bendito Dios. Llénanos, bendito Rey. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego y enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renuévame, Nueva mi ser. yo te quiero ver. Dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, aviva, aviva en mí tu fuego y enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras hacer. Es nuestra oración, Señor. Toma lo que quieras de mí. Entrégale esta mañana, Jesús, todo. Pues todo lo que quiero hacer es entregarme a ti. Hazlo tu oración completamente a ti. Yo quiero entregarme, Señor, completamente. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. No le niegues nada al Señor, dale tu voluntad. Pues todo lo que quiero hacer es entregarme a ti, completamente a ti. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Necesitamos fuego. Enciende en mí una nueva pasión. Transfórmame, renueva mi ser. Yo te quiero ver, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Si es Espíritu Santo, pedimos tu poder en esta semana. Queremos pedirte tu llenura, queremos pedirte tu intervención, tu gobierno. Queremos pedirte: haz lo que tengas que hacer en cada corazón, en esta mañana, en cada mente, Dios, en cada familia. Haz lo que quieras hacer. Queremos tener disposición de corazón. Y te damos gracias por tu palabra, una palabra que es retadora, pero que estamos dispuestos, Señor, como iglesia, a buscar de ti, Espíritu Santo. Gracias. Amén y amén. Querida iglesia, gracias por conectarse. Allí los que están también en transmisión, quiero dar un anuncio y es algo práctico también respecto a lo que hoy vimos. Y quienes son padres, que levanten sus manos. Muy bien. Y allí también los que están conectados.
Padres, tenemos un taller a las 7 de la mañana este domingo. Y también hay un espacio especial que es la oración a las 4 de la mañana el jueves. Entonces, ustedes si de pronto quieren tener ese espacio de oración, porque la verdad es que estamos clamando por los niños, nuestros hijos, y los que no tenemos hijos, con los niños de aquí de nuestra iglesia, por favor conéctense. Por los que van a tener también. Por los que vamos a tener también. A las 4 de la mañana este jueves hay un link de oración. Pídaselo a su líder de GPS. Si de pronto no está en un grupo de GPS, por favor acérquese a alguien, algún líder, a Fabián, a mí, a Dani, bueno, a cualquier persona que pueda darle información. Entonces, ¿cuándo tenemos reunión? 7 de la mañana, dentro de 8 días, un taller de padres muy especial. Pero también oración a las 4. ¿Listo? Les damos un saludo especial, los que se conectaron hoy. Y a ustedes, queridos hermanos, vamos con ese mismo ambiente.